Buenos días. Soy Fernando Pastor, director adjunto de la información, y le quiero dar la bienvenida al Foro sobre Perspectivas de Mercado 2020, patrocinado por Ibercaja, y en donde veremos sobre todo cómo tenemos la situación económica y qué se puede hacer en los mercados para no salir de esta crisis muy mal parados. La pandemia, todas las previsiones económicas que se habían hecho los analistas, todas las economías se están reinventando y en los mercados asisten atónitos a algo que nadie esperaba. No hay nada peor para invertir en los mercados o en cualquier tipo de activo que lo inesperado, la incertidumbre. Entonces, cualquier análisis que hagamos de esa situación ahora puede ser muy útil para que la gente pueda adaptarse a la situación y solventarla de la mejor manera. De la mano de Ibercaja vamos a escuchar a cuatro grandes expertos en inversión y en mercados, analistas, que nos van a ilustrar un poco por dónde podemos ir o cómo podemos salir adelante o al menos superar o no perder demasiado en toda esta apuesta que hacemos en los mercados. Por un lado, tendremos a Raquel Blázquez, la jefe de gestión de inversiones de banca privada de Ibercaja, que nos ilustrará con sus estrategias. La seguirá Javier Villegas, director general para Iberia de Franklin Templeton. Después Miguel Villalba, responsable para Iberia de Morgan Stanley Investment Management. Y por último, Ramón Carrasco, Business Development Director de Carmignac. Entre los cuatro, y analizando situación de macroeconómica, situación de mercado, situación de sectores, veremos un poco cómo podemos abarcar el momento y salir lo más indemnes posibles de esta situación de crisis que parece que se avecina. Tal vez no sea tan grave. Vamos a empezar con Raquel Blázquez, para que nos cuente un poco cómo desde Ibercaja están viendo el momento que estamos viviendo, cómo están viendo estas perspectivas negras que todo el mundo nos está poniendo delante y cómo podemos atajar la situación. ¿Cómo ves la situación en Ibercaja, Raquel? Bueno, lo primero, muy buenos días a todos. Muchas gracias a la información, Fernando, y a todos los ponentes, ¿no? con los que estamos compartiendo este foro. Es un placer participar. Como comentas, ¿no? Implicaciones y qué consecuencias. Yo siempre cuando hablo del tema del COVID, ¿no? Diferenciamos dos tipos de crisis, ¿no? Las crisis que vienen provocadas por burbujas de activos o por sobrevaloración de activos, ¿no? Como en su momento la que vimos en el año 2000 con la burbuja tecnológica o con la burbuja de crédito en el año 2006, 2007. Ese es un tipo de crisis. Y otro tipo de crisis son aquellas que vienen provocadas por causas exógenas, como pueden ser pues, los desastres naturales, guerras o bien las pandemias sanitarias como la que estamos, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre las dos? Las dos crisis tienen una consecuencia, la misma consecuencia, que es una recesión, pero la principal diferencia es la velocidad de esa recesión y la duración de la misma, ¿no? Aquí estamos en una crisis que tiene como tres estadios, ¿no? Tres fases. La primera, pues la hemos experimentado, es la crisis sanitaria, ¿no? Que duda cabe que con la velocidad, intensidad y virulencia en la expansión y contagio del virus, pues se han puesto a prueba todos los sistemas sanitarios a nivel nacional, ¿no? Y de ahí las medidas preventivas de restricción a la movilidad y contención de actividad. Eso ha tenido una primera consecuencia, ¿no? Que es la crisis económica. Una paralización total de la actividad económica provocada por nosotros mismos, ¿no? Podemos decir que es la primera recesión provocada u originada a instancias de los gobiernos y, por lo tanto, pues, ¿cuál es el siguiente estadio? Pues sería una crisis financiera, ¿no? De no haber sido por todas las medidas que se han tomado a cabo por los bancos centrales, las medidas de índole fiscal y de estímulo fiscal por cada una de las autoridades, tanto nacionales o supranacionales, ¿no? Por lo tanto, estamos ante esa situación de crisis y de recesión económica. Hemos venido viendo, pues desde abril, toda una serie de previsiones por parte de diferentes organismos, ¿no? De la Comisión Europea, del Fondo Monetario Internacional y demás. Y yo me quedaría con que, teniendo en cuenta las últimas previsiones publicadas tanto bien por el Fondo Monetario Internacional como por la Comisión Europea la misma semana pasada, estamos ante una recesión económica que va a ser más profunda en 2020, con una recuperación un tanto más lenta en 2021 y, sobre todo, yo creo que lo más importante es con una divergencia clara entre los distintos países, ¿no?
Por tomar las grandes cifras y a nivel mundial, por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional está hablando de una caída del 4,9% para 2020 en términos de PIB y una recuperación del 5,4% en 2021. Ambas cifras son inferiores a lo que preveía en sus estimaciones anteriores. Y, por ejemplo, la semana pasada la Comisión Europea hablaba de que países como España o Italia en 2020 caeremos en el entorno del 10,9, 11,2% respectivamente, y sin embargo revisaba al alza las previsiones para Alemania. También una caída en 2020, pero en menor medida de lo que pronosticaba anteriormente, ¿no? Un 6,3 frente al menos 6,5 anterior. Entonces, ahí es esa importancia de la divergencia entre países, ¿no? Debido a ello, pues bueno, luego seguro que comentaremos entre todos, ¿no? Sí. Las medidas de solidaridad, ¿no? Y los fondos, el Fondo de Recuperación del Consejo Europeo y demás. Implicaciones y consecuencias de esta crisis, y no me alargo más porque para dar espacio al resto de ponentes, ¿no? Pues yo creo que aumento de desigualdades, pues vamos a tener ahí entre países, y no solamente entre países, sino también dentro del país a nivel social. Vamos a pasar, yo creo que, de la globalización a la desglobalización, ¿no? Porque veremos una relocalización de cadenas de suministro, ¿no? O relocalización de procesos. Yo creo que esa va a ser otra consecuencia. Un refuerzo de los sistemas sanitarios a nivel global, yo creo que esa es otra consecuencia. Y cambios de modelos de trabajar, etcétera, pues que tendrán su impacto en las empresas, en mercado inmobiliario, que eso es otra lectura cruzada. Y luego también todo el tema de la inversión sostenible. Yo creo que aquí van un foco más en todo lo que es la sostenibilidad y demás, ¿no? Entonces, yo diría eso para concluir, pues esa recesión más profunda, con una recuperación más lenta, con aumento de divergencias entre países y con esas implicaciones a modo de titular que he ido citando. Bien, muchas gracias, Raquel. Nos has hecho un cuadro muy ilustrativo de cómo está la situación y de las consecuencias que puede tener. Me parece muy interesante. Javier, desde Franklin Templeton, ¿cómo veis este entorno un poco más global, ¿no? Porque es cierto que nos ha dicho Raquel, volvemos al patriotismo industrial y tal, pero bueno, las inversiones siempre van a depender de toda esa gran macroeconomía e interdependencia que hay incluso entre continentes, ¿no? Cuéntanos tú cómo veis la situación en vuestra agencia. Lo primero, también daros las gracias, Fernando, a la información y a Ibercaja por invitarnos a este foro tan interesante. Y bueno, la verdad es que no hay ningún modelo macroeconómico que sea capaz de predecir realmente el impacto que va a tener todo esto, ¿no? Es decir, el virus sigue ahí, todavía no hay vacuna. Pero también es verdad que la respuesta de los gobiernos y de los bancos centrales no ha tenido precedentes, y el estar las economías cerradas durante tanto tiempo tampoco sabemos las consecuencias que va a tener. Nosotros en Franklin Templeton lo que estamos es más centrados en entender el nuevo paradigma económico, y quizás tres cosas importantes, ¿no? Una de ellas, pensamos que esta recesión que se va a producir en Estados Unidos puede ser la más profunda, pero también la más corta de la historia, por estas ayudas de los gobiernos y los bancos centrales. Otra de las cosas que nos ocupa, no nos preocupa, pero nos ocupa, es entender el nuevo comportamiento y el nuevo estilo de vida de la gente. Es decir, ahora la gente pues está teletrabajando. En el caso de Franklin Templeton, el 95% de los empleados estamos trabajando desde nuestra casa. La parte del entretenimiento también la estamos haciendo desde casa. Ahora mismo estamos viendo el final de la Liga de Fútbol o el final de la Liga de Baloncesto, la hemos tenido que ver desde casa, no hemos podido ir a los estadios. Ya no vamos tanto a restaurantes, comemos en casa. La educación, hemos visto que los colegios y las universidades las hacemos desde casa. Entonces, hay que entender bien estos cambios y los impactos que pueden tener a la hora de invertir. Y por último, una sorpresa positiva ha sido el buen comportamiento de los países emergentes, en tres sentidos. Por uno, cómo han reaccionado los gobiernos de manera rápida ante esta crisis. Por otro lado, desde el punto de vista también de ayudas fiscales,
y ha hecho eso que, por ejemplo, un país como China sea el primero que entró en la crisis, pero fue el que menos tiempo estuvo y el primero que salió, ¿no? Entonces, bueno, en definitiva, entender este nuevo paradigma para ver cuáles son las mejores inversiones o dónde podemos encontrar oportunidades de cara al futuro. Sí, muy bien, Javier. Los emergentes siempre son un asidero en todo tipo de estrategias. Ahí hay que estar pendientes. Miguel Villalba, tú eres el responsable de gestión de activos de la gestora de Morgan Stanley en España, en Iberia, en toda la península ibérica, ¿no? Cuéntanos cómo veis la situación con esa perspectiva, sobre todo mundial, que tenéis vosotros y con esa amplitud de miras. Bueno, muchas gracias por la invitación a la participación de este foro. Bueno, básicamente tenemos que poner pues bueno, en contexto esta crisis, y yo creo que aquí es donde tenemos que mostrar un poco pues eso, nuestra visión a largo plazo y una crisis que nos afecta a todos desde el punto de vista personal y profesional, pues tratar de ponerle números y tratar de mirarlo lo más fríamente posible y tratar de entender lo mejor posible pues, el impacto que va a tener tanto en las economías como en los mercados. Nosotros realmente lo que hemos estado hablando desde abril pues, es de una recuperación más rápida que lo que espera el consenso y lo que espera el mercado, ¿no? Eso sí, no exenta de riesgos de volatilidad que estamos siguiendo muy de cerca porque, bueno, realmente pues estábamos hablando, luego entraremos un poco más detalles, ¿no? Sí. Esta segunda ola de infecciones, elecciones americanas, la tensión China-Estados Unidos, bueno, cualquiera de estos elementos puede impactar en todas estas perspectivas, ¿no? Entonces, muy pendientes del día a día, sin perder de vista pues que somos inversores a largo plazo y ser fríos en cuanto a analizar posibles impactos, ¿no? Como os decía, creemos que va a ser una recuperación más rápida que lo que espera el mercado, muy pendientes, pues en el fondo, pues poner un poco, primero, centrarnos en el COVID, que es lo que nos ha traído aquí y cómo vamos a ir de esto, sobre todo entrando muy en detalle en quién va a sacar la vacuna, cuándo la va a sacar, porque eso va a ser la solución, digamos, a las infecciones. Y luego, en cuanto al impacto, pues bueno, hemos visto pautas que se aceleran, ¿no? Lo que esperábamos que se fuese a producir en 2-3 años, ciertas transiciones digitales, impactos sobre ciertos sectores, pues se han acelerado mucho en 2-3 meses, con lo cual, básicamente lo que hay que ser es muy selectivos. No podemos hablar de generalidades sobre sectores o sobre países, sino ser muy selectivos a la hora de tomar decisiones de inversión. Exacto, bien. Ahí se ve la dificultad de vuestro trabajo, ¿no? Ponerle cifras a todo este tipo de repercusiones sociales o socioeconómicas que ocurren, pero que tienen impacto en la economía, ¿no? Es una cosa interesante que hacéis los analistas, ¿no? Ponle cifras al impacto económico de la vacuna o ponle cifras al teletrabajo. Es una cosa complicada que tiene su valor y que impacta en las inversiones. Raquel, hemos hablado todos ahora de recuperación más rápida de lo esperado, situación. 6 meses. Cuando llega un inversor a vuestras oficinas y dice que quiere poner sus ahorros en vuestras manos, que quiere invertir aquí o allá, de aquí a final de año, la recomendación, ¿cuál es? ¿Esperar, retroceder o hay huecos donde ponerle cosas? Esa es una pregunta que se hace ahora mismo el común de los mortales que no tienen vuestra cultura financiera, pero que tienen sus ahorros, ¿no? Sí, nos hacían una pregunta, ¿no? Nos hacían una pregunta que era ¿cómo invertir en tiempos del coronavirus, ¿no? Sí, exacto. Y yo lo que nosotros decíamos, ¿no? Desde el equipo de inversiones de banca privada es que con independencia del momento en el que nos encontremos, siempre es importantísimo tener una estrategia, una filosofía y un modelo de inversión, ¿no? Y hay que ser fiel a esa filosofía y a ese modelo de inversión con independencia de la situación en la que nos encontremos. Y por encima de todo ello, está la diversificación, que siempre es una palabra muy manida y que nos
habrán escuchado en muchísimas ocasiones, pero es importantísima, ¿no? Diversificación en sus diferentes vertientes, diversificación de temporal, de tiempo, diversificación de activos, de estilos de inversión, de mercados, de sectores, de proveedores de soluciones financieras. Aquí tenemos varios ejemplos con los que colaboramos, ¿no? A través de Morgan Stanley, Carmignac, Franklin Templeton o inclusive a través del propio producto de la propia casa de Ibercaja, ¿no? Y esa filosofía de inversión se basa en buscar temáticas de crecimiento sostenido y consistente a nivel global con valoración atractiva y con independencia de la situación económica en la que estemos, ¿no? Nosotros la verdad es que llevamos muchísimos años invirtiendo así, invirtiendo a través de temáticas, cosa que ahora pues está también muy en boga, ¿no? Muy de moda, y identificamos 3 temáticas básicas, ¿no? La primera de ellas, crecimiento de consumo global, a través de, sobre todo apalancándonos en el crecimiento de las economías emergentes, como apuntaba también antes Javier, ¿no? Crecimiento del sector sanidad, que ahora pues de todo pues se está poniendo cada vez más de manifiesto, ¿no? La necesidad de mayor inversión en los sistemas sanitarios, y otra temática que es la tecnología y todos los diferentes subsectores adyacentes, ¿no? Porque hablamos de tecnología, pero la verdad es que engloba muchísimas cosas, ¿no? Todo lo que es procesos de digitalización, todo el tema de inteligencia artificial, de seguridad en los pagos, etcétera, ¿no? Por lo tanto, ¿cómo posicionar las carteras en ese sentido? Bueno, pues diversificación y manteniendo esa filosofía, ese modelo de inversión que nosotros identificamos en esas 3 temáticas, ¿no? Esa sería un poquito la idea. Obviamente ahora, pues en estos momentos en los que las bolsas, los mercados, ¿no? Fundamentalmente la renta variable, pues ha recuperado algo más de un 40%, ¿no? Desde los mínimos, hablando de mercado americano, pues estamos dando un enfoque un poquito más neutral o más conservador a las carteras, precisamente también por los riesgos que apuntaba también Miguel, ¿no? Pues las elecciones americanas, las tensiones entre Estados Unidos y China, la valoración de los activos, que viene a ser pues ya un tanto exigente, y por lo tanto pues estamos dando un enfoque de cara a estos meses de verano en los que también baja la actividad y que estamos ahora pues en plena etapa de publicación de resultados del segundo trimestre y veremos cómo salen, pues hemos dado un poquito un enfoque más conservador a las carteras en ese sentido. Pero seguimos manteniendo esa filosofía y modelo de inversión en cuanto al posicionamiento general. Está bien pensado. Estados Unidos siempre es una incertidumbre grande, ¿no? Ayer se publicaba que habían provisionado los bancos más de 40.000 millones de dólares por el tema del virus, ¿no? Que estaban provisionando y se estaban quitando de beneficio, quitando de reserva, vamos. Los bancos son los que más se están retrayendo. En España también los tenemos con el beneficio pendiente de las provisiones, evidentemente. No sé si en el tema, Miguel, vosotros en Estados Unidos, has hablado antes del riesgo de las elecciones americanas y del tema del virus, ¿cómo veis la situación vosotros, esos huecos, esa cosa tan difícil que ha dicho Raquel hace un poquito de temáticas de valor añadido donde invertir y que no estén afectadas por el virus? Bastante complicado, bastante complicado. Hombre, a nivel global las encontraremos, pero complicado. Bueno, básicamente, por ejemplo, nosotros como gestoras sí que nos estamos viendo muy beneficiados de este entorno. ¿Por qué? Porque es un entorno en el que hay que ser muy selectivo. Hay que entender bien, compañía por compañía, entrar en profundidad. No es un mercado de una beta donde todo sube, ¿no? Es decir, esto va a afectar compañía por compañía, dependiendo de su salud financiera, perspectivas, inversiones en tecnología, en innovación, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, es un entorno muy favorable para la gestión activa, para equipos de análisis muy profundos. En nuestros equipos americanos, por ejemplo, lo que hacemos es, tenemos analistas específicos centrados solo en cambios disruptivos, en el impacto que va a tener cualquier evento sobre todos los sectores, es decir, no en un sector concreto, ¿no? Con lo cual estamos muy preparados para entender pues ciertas pautas que estábamos mirando desde el punto de vista de tecnología, digitalización, cambio de pautas de consumo, etcétera, etcétera. Pues bueno, esto, el COVID lo que ha hecho es acelerarlo, ¿no? Y básicamente nosotros lo que hemos hecho pues es, decir, ya os digo, esas ideas que teníamos, pues bueno, han cristalizado muy rápidamente, ¿no? Para que os hagáis una idea, en concreto, donde me preguntas en Estados Unidos, pues nuestros fondos están generando un alfa de por encima del 20%. Y básicamente, pues es el trabajo de seguir compañías,
desde pequeñas, medianas, aunque invertimos solo en compañías grandes en los fondos que comercializamos en España, pero en conocer muy bien sus modelos de negocio y ya os digo que una gestión cuidada ahora mismo pues va a dar sus frutos, ¿no? En cuanto a Estados Unidos, muchas incertidumbres. Básicamente, pues estamos siguiendo la evolución del virus y del COVID día a día. Bueno, viendo un poco cómo en esos 4 estados, ¿no? California, Texas, Arizona y Florida, cómo evolucionan, están muy concentrados ahí y cómo van a reaccionar ante eso, ¿no? La vacuna, fundamental, de 100 posibles vacunas, nos hemos centrado en 5 que creemos que tienen las mejores perspectivas y estamos prácticamente siguiendo al día cómo evolucionan. Ayer tuvimos de Moderna muy buenas noticias sobre la capacidad de generar anticuerpos en sus primeros test y eso es básicamente lo que nos va a sacar de ahí, ¿no? Y ya hemos empezado a hablar de elecciones americanas desde la semana pasada, ¿no? Es decir, hemos intentado, para no estar 3 meses metidos en elecciones americanas, la semana pasada hemos empezado a analizar eso. Me parece que va a ser muy interesante también. En Estados Unidos eso va a ser muy determinante y eso está muy relacionado básicamente con las tensiones China-Estados Unidos, ¿no? Ahí podemos entrar en el detalle cuando queráis sobre cualquiera de esos aspectos que estamos siguiendo, pero en cualquier caso no nos desviemos de la inversión a largo plazo, del análisis de compañías y estas situaciones con tanta dispersión sectorial lo único que van a generar son buenas oportunidades para que el que analice, para el que analice en detalle todas estas impactos y consecuencias. Exacto, muy bien. Es increíble hasta dónde llegáis los analistas a escudriñar todo y a ponerle números a todo. Ramón, una vez sabido que la incertidumbre está encima, que no sabemos, que son 6 meses, que veremos cómo recuperamos la V asimétrica de nuestra vicepresidenta económica, etcétera. Una vez sabido todo esto, la conclusión es que hay que ser muy cuidadosos en las inversiones y hay que tener muy en cuenta dónde está el valor añadido, que nos decía Raquel. El valor añadido en sectores donde el COVID no pueda afectar demasiado. Miguel nos ilustraba con todo el análisis que hacen ellos, incluso de las vacunas. ¿Vosotros estáis teniendo también esa perspectiva? Al cliente cuando llega, ¿qué le decís? Hombre, lo que sí que es cierto es que lo que has comentado es terriblemente importante. Lo de ser selectivos, pues el claro ejemplo lo podemos tener ahora mismo. El S&P en números generales pues va en el año pues una caída de un -1, de un -2. Sin embargo, si quitamos las FAN que van en el año aproximadamente un 23, el resto de las 495 compañías van un -8. Es decir, hay que ser muy selectivo. Nosotros lo que estamos haciendo es una estrategia, da igual, no es un aspecto geográfico. Es decir, vamos a buscar aquellos sectores específicos donde pensamos que hay valor, donde pueden ser disruptivos, donde no se van a ver tan afectados por la crisis del COVID, por la crisis de reducción de demanda, y entonces ahí sí estamos viendo valor en algunas compañías o en algunos sectores tipo digitalización, cambios sociales, demografía, todo lo que hace referencia a la comunicación, a la comunicación o todo lo que hace referencia a lo online, ya sea comunicación, educación, compras. Entonces, en ese aspecto de sectores sí podemos ver compañías y esto es lo que te permite pues separar o eliminar aquellas compañías que están teniendo un mal comportamiento de las que tienen un buen comportamiento. Esto en renta variable se ve claramente, pero de forma más agresiva, por ejemplo, en aspectos de renta fija, ya estamos viendo lo que llamamos los ángeles caídos, aquellas compañías que tenían grado de inversión y a raíz de todo lo que ha pasado en estos 2-3 meses en particular, pues han perdido grado de inversión y las expectativas a corto plazo hay muy poca visibilidad, mucha incertidumbre y lo que estamos viendo poco a poco, es verdad, en el corto plazo, revisión a la baja de las expectativas y nosotros pensamos que las valoraciones o los múltiplos que se están pagando de forma general en el mercado son ciertamente generosos. Hay algunos índices pues que desde un punto de vista del PER 2021 se está pagando unos múltiplos de Eurostock 13,7 frente a antes de la crisis que estábamos hablando de 13,8. Es decir, los analistas con una perspectiva a 12 meses vista
el corto plazo no están teniéndolo en cuenta y lo que suele ser habitual es que tengan que revisar expectativas o previsiones de crecimiento de BPAs para 2021. Hemos comenzado la campaña de resultados en Estados Unidos. El consenso es una caída de un 44%. Vamos a ver cómo evoluciona el tercer y cuarto trimestre. Pero a la postre, los numeritos de BPAs con las que estamos trabajando el mercado 2021 es muy halagüeño, es muy optimista. Por concluir, hay mucha incertidumbre y con la información que tenemos, pues hay que tener una cierta precaución y orientarse hacia esos sectores que con la digitalización, con este trabajo en línea, con estos cambios demográficos y cambios de hábitos de consumo, pues se van a beneficiar. Focalicémonos en esas compañías y ser terriblemente flexibles con independencia de que esta compañía esté en Estados Unidos, esté en Europa o esté en Asia. Eso yo creo que es lo de menos ahora mismo. Bien, bien, poca visibilidad, mucha incertidumbre. Javier, Franklin Templeton, vosotros estáis de acuerdo en general, pero seguro que puedes aportar algo más de esa selección por sectores y por añadido. Cuéntanos Sí. cómo veis vosotros. ¿Qué le decís a ese inversor cuando llega? Pues a mí me ha gustado mucho la frase que ha dicho Raquel de ser fiel a tu estrategia, que eso yo creo que es útil para el inversor particular y es útil para el inversor institucional. Entonces, para eso, lo primero hay que tener una estrategia y lo segundo, ser fiel a la estrategia, ¿no? Para el inversor particular, ahí el que más puede ayudar en eso es el asesor financiero, que tiene el conocimiento para determinar cuál es la buena estrategia y que además ayuda a ser fiel y tratar de evitar las emociones a la hora de tomar decisiones. Y nosotros en Franklin Templeton llevamos 75 años siendo fieles a nuestra estrategia, ¿no? Ahora, ¿qué oportunidades vemos o qué cosas vemos o en qué nos estamos fijando? Pues yo creo que en 4 cosas. La dispersión, la volatilidad, las fusiones y las elecciones americanas, ¿no? En cuanto a dispersión, bueno, pues ya se ha visto hasta ahora, hay dispersión de comportamiento en sectores, en países y en tipos de activos, ¿no? En países, Sí. bueno, pues se están comportando mejor los que mejor han sido capaces de atajar la crisis. Los países del norte de Asia, como puede ser el caso de China, Corea, países de Centro Europa frente a los países como España o Italia. También, pues, otros que lo han hecho peor han sido Reino Unido y Brasil. Entonces, es importante ver cómo los distintos países se han comportado a la hora de elegir dónde invertir. En cuanto a sectores, bueno, pues claramente hemos visto beneficiados y pensamos que tienen crecimiento de cara a futuro, pues evidentemente el sector tecnológico, cada vez todos nuestro día a día utilizamos más la tecnología, hablamos de la cuarta revolución industrial, que es la que se va a producir o se está produciendo con la digitalización un poco de casi todos los sectores, ¿no? Y por el lado contrario, pues quizás el sector energético le vemos que puede pasar más dificultades, o las aerolíneas o aquellos sectores que son un poco más cíclicos, ¿no? Y en cuanto a activos, más que decir si es mejor momento para la renta fija, para la renta variable o los alternativos, que nos parecen que los tres pueden tener cabida, pues un poco lo que decíamos antes, ¿no? Gestión activa fundamental, selección de cosas fundamental, de cosas con calidad también es importante. En cuanto a la volatilidad, pues por desgracia creo que vamos a ir a un escenario donde prevemos una volatilidad superior a la que hemos estado acostumbrados a vivir. Bueno, pues porque no sabemos cuándo va a llegar la vacuna, que hemos dicho antes, porque no sabemos el impacto que va a tener en las economías. Así que vamos a tener que convivir con esa volatilidad, por tanto, lo de ser fiel a la estrategia se hace más importante. En cuanto a las fusiones, sí que vemos que se van a producir movimientos corporativos entre compañías, dado que va a haber unos ganadores y va a haber otros perdedores, y ahí, bueno, pues se van a producir movimientos corporativos, además con un escenario de tipos de interés muy bajos, va a facilitar ese tipo de operaciones, así que ahí hay que estar atentos porque puede haber buenas oportunidades de inversión. Y por último, las elecciones americanas, que ahora se empieza a hablar más de ellas,
van a tener impacto. Creemos que van a estar muy reñidas. Ahora están los demócratas liderando las encuestas, pero todo puede cambiar. Y al final, que gane uno u otro, bueno, pues va a afectar entre qué sectores o qué compañías se van a ver beneficiadas con un u otro partido, ¿no? Así que es algo que tenemos que seguir muy, muy de cerca. Pero vamos, lo de ser fiel a la estrategia para mí es lo fundamental. Sí, hay que ser fiel a la estrategia, pero cuando te vienen disrupciones como las que han venido de la noche a la mañana, tienes un problema grave, ¿no? Tú mismo has puesto el ejemplo de las fusiones. Las fusiones a nivel global pueden ser realmente duras, ¿no? Quiero decir, a nivel entre países o entre grandes compañías. Las elecciones americanas, ahora los demócratas. ¿Podrá el COVID tumbar a Trump? Es que es muy complicado evaluar todo eso. Yo no sé el tema de las fusiones o el tema de los sectores, ¿cómo lo veis en Ibercaja, Raquel? ¿Hay algún riesgo? ¿Tenéis analizado algún tema de fusiones? ¿No tenéis vosotros visto ese tema? No lo miramos en especial foco, pero compartimos lo que comentaba Javier, ¿no? Javier. En este entorno, pues obviamente de tipos de interés bajísimos, ¿no? Y con abundante liquidez, pues obviamente hay compañías o sectores, dentro del mismo sector hay compañías que están mejor posicionadas, otras más débiles, con situaciones financieras también muy diferentes. Qué duda cabe que en una situación como la actual, ¿no? Pues el tener una situación financiera holgada, pues también es una virtud, y aquellas compañías pues que tienen mayor apalancamiento y demás, pues estamos viendo que lo están pasando peor, ¿no? Entonces, en esta situación, pues sí que se puede ver algo más de consolidación. En los últimos años hemos visto consolidación en sector sanitario, en sector biotecnológico, pues bueno, pues podría haber también ahí mayor consolidación. Hay otros sectores en los que se espera la consolidación para hacerlos más competitivos, como puede ser el sector de telecomunicaciones, pero ahí intervienen también las regulaciones a nivel nacional y supranacional, y eso lo hace más difícil. Y bueno, pues yo creo que será más tema de oportunidades. No es algo en lo que ponemos el foco. Nosotros ponemos el foco más en monitorizar esas tendencias y monitorizar aquellas compañías que mejor pueden capitalizar esas tendencias, ¿no? Pero qué duda cabe que este entorno pues va a ser un caldo de cultivo favorable para escenarios de consolidación, ¿no? Sí, hay un tema, y estoy pensando, Miguel, en ti. Hay un tema que sacó Javier antes de países emergentes, ¿no? China. China se está recuperando antes que los demás, pero también existe un riesgo alto en esos países emergentes de volver a caer o de volver a caer de una manera importante, ¿no? Más allá de Estados Unidos, los emergentes son una oportunidad y son también un riesgo alto. ¿Cómo lo veis ahí? Bueno, es decir, el mundo emergente ha cambiado mucho en los últimos años, ¿no? Es decir, y eso yo creo que tenemos que empezar a tener en cuenta que las políticas fiscales y monetarias de los países emergentes, pues en muchos casos ha cambiado, ¿no? Tenemos ciertos ejemplos, digamos, estructurales. Argentina, bueno, las crisis siempre vuelven, pero realmente el punto de partida de países emergentes es diferente desde el punto de vista de qué podemos esperar en cuanto a su respuesta ante esta pandemia o ante cualquier otra situación, ¿no? En ese sentido, pues digamos que la gestión de los gobiernos en muchos casos podemos decir que se ha, digamos, profesionalizado, si pudiésemos decirlo de alguna manera. Bueno, básicamente, es decir, son mucho más sensibles, ¿no? Al consumo de mercados desarrollados, son sensibles a temas de globalización, que estábamos hablando de posibles movimientos un poco desglobalizadores de ciertas economías, ¿no? Lo estamos viendo, por ejemplo, en el ejemplo del turismo, ¿no? Es decir, todo el mundo recurriendo a su mercado doméstico. Entonces, bueno, seguimos mirándolo con mucha atención, ¿no? En concreto, en el caso concreto de China, nos parece una muy buena oportunidad. Es decir, ellos están en el cajón de salida antes que los demás países. Es decir, allí empezaron antes y han salido antes. Vemos, y como os decía, seguimos muy de cerca, prácticamente a diario, casos de contagio y contención. Ahí están en la segunda ola. Parece que todas esas dudas sobre los rebrotes en Beijing pues están controlados, y en concreto en China vemos grandes oportunidades, ¿no? Es decir, tanto nuestros fondos asiáticos emergentes como los fondos en concretos que invierten directamente en China
pues son ideas que estamos empujando, ¿no? Hay que verlo, digamos, siendo selectivos, seleccionando compañías una a una, no teniendo una exposición pasiva, como hablábamos antes, y sabiendo que son países muy sensibles, ¿no?, a lo que pase en el resto del mundo, ¿no? Difícil que se aíslen, con lo cual, pues, cualquier cosa que pase, cómo evolucione esta crisis, pues les va a afectar más. Si realmente la recuperación es más rápida de lo que el mercado espera, como nosotros creemos y es nuestra tesis, pues claramente son una buena apuesta, ¿no? Y luego, a colación de lo que estábamos hablando antes, ¿no?, de las perspectivas para los próximos meses, ¿no? Cuando seleccionas compañías, y también en línea con lo que estamos hablando todos, básicamente, que yo creo que estamos tocando las diferentes perspectivas, pero con títulos o con titulares muy parecidos. Básicamente, si somos fieles a nuestra estrategia, al final, pues los siguientes 6 meses realmente se tienen que poner un poco en contexto, ¿no? Es decir, si seleccionamos bien compañías, básicamente el 80% del valor de una compañía depende del cash flow generado a partir de dentro de 5 años y su valor residual. O sea, lo que pase de aquí a 5 años es el 20% del valor de una compañía, ¿no? Con lo cual, si seleccionamos bien, pues, y entendemos bien el impacto que tiene toda esta situación sobre el sector, sobre el negocio, sobre el mercado, básicamente lo que pasa en los siguientes 6 meses, tenemos que intentar mirar un poquito hacia adelante y tener la confianza de que si hacemos un buen análisis, el 80% de su valor está a partir del 5.º año hacia adelante y su valor residual. Y eso yo creo que es algo que no podemos olvidar y no dejarnos llevar a veces por el ruido del corto plazo. Sí, ese ruido es al que yo me refería cuando hemos hablado de ese. Ahora parece que todo el mundo dice, repliegue, todo el mundo para atrás, repliegue que viene el lobo, que viene la crisis. Claro, estoy viendo que no hay que replegarse, hay que pensar qué tenemos delante y cómo podemos sacar de alguna manera. Vosotros en Ramón, tema de los emergentes, China, ¿cómo lo estáis viendo? Lo que está comentando Miguel, si nosotros vemos los emergentes desde un punto de vista solo de rentabilidad o solo de volatilidad, pues un inversor puede decir, oye, esto me da mucho vértigo, es un activo que tiene un determinado, un nivel de riesgo alto. Sin embargo, por lo cual, si inviertes en un fondo o en un ETF que replique un índice, pues vas a tener sorpresas y algunas no muy agradables. Sin embargo, comentando que son los primeros que entraron en la crisis, los primeros que están saliendo, que se están beneficiando de todos del incremento del balance de la FED, de todas las medidas que está tomando China, que eso va a repercutir a los emergentes. Nosotros nos focalizamos previamente principalmente en emergentes en Asia. Pues esto implica que si somos selectivos, somos fieles a nuestras inversiones, a nuestras convicciones y dinámicos en la toma de posiciones, esto nos permite encontrar hay oportunidades de inversión que para una cartera que no quiera tener ninguna una característica de gestión activa, nada de ser un tracking de un índice, nos da oportunidades, por lo cual en esta coyuntura, mercados emergentes, la respuesta que estamos dando desde Camillar es sí, pero ser terriblemente selectivos y con unos gestores que tengan convicciones claras, con gestión flexible y dinámica para adecuarse a las condiciones de mercado, porque no olvidemos que tenemos aquí un socio de viaje, que son los bancos centrales, que nos van a ayudar bastante, en particular la FED y el Banco Central de China, son muy buenos aliados en este viaje ahora mismo. Sí, ese tema es interesante. Yo no sé si estáis de acuerdo todos en que la actuación que están teniendo los bancos centrales frente a esta crisis global está siendo acertada, ¿no? Sin los bancos centrales, sin el bazooka del BCE, estaríamos todos ahora mismo en la ruina. En Europa, la FED se está aportando bien, Asia está apoyando, bueno, incluso Inglaterra. Que ayer vi unos datos de Inglaterra bastante preocupantes, o sea, Reino Unido, perdón. En cualquier caso, esa actuación está bien. Si queréis comentar algo de esto, ahora lo podemos comentar, pero hay dos temas, sobre todo uno que me gustaría focalizar más cercanos a nosotros, que ha sacado también Raquel antes. Raquel ha triunfado con su discurso de la fidelidad de la estrategia, cosa que está muy bien. Y hay otra cosa, Raquel,
que me ha gustado y que está ahí, que es lo que yo denomino patriotismo industrial, ¿no? Estamos viendo que algunas compañías de España pues se van, caso Alcoa, caso Nissan, de otros países también. ¿Existe el riesgo, no riesgo, sino el fenómeno ese de la relocalización industrial o realmente no existe? Acordaros que la deslocalización, de salir a producir fuera más barato, era la moda y era lo que daba rentabilidad a las empresas. Ahora, esa recuperación de los modelos de transformación industrial, sobre todo los intermedios, que es donde está el valor añadido, que habíamos perdido, sobre todo en España en muchos sitios. No sé, yo ahí tengo un discurso un poco confuso, porque por un lado veo que Nissan se va, por otro lado veo que SEAT pone 5.000 millones en España. Es decir, de alguna manera algo no hemos hecho mal. ¿Qué hay que hacer ahí? ¿Hay que recuperar la industria de verdad y decir vamos a meter aquí el patriotismo industrial estilo Alemania, estilo Francia, que llevan años haciendo, que lo habéis visto? Estados Unidos nunca lo perdió, evidentemente, ni China, pero o hay que ser un poco más flexibles y más globales, aunque solo sea a nivel europeo. ¿Cómo lo veis ese tema, ese riesgo de perder las riendas de la industria en un país? En este caso es España, pero puede valer para cualquier otro país europeo. ¿Cómo lo veis? Yo creo que el foco en esta tendencia de desglobalización, ¿no? De relocalización de sectores o de industrias, yo creo que ese discurso va más por la vía de aquellos sectores que son estratégicos o aquellas partes de las cadenas productivas que son estratégicas y que en su momento, pues en un contexto de normalización de mercado y funcionamiento normal del comercio internacional, pues no se planteaba la diferenciación entre tenerlo localizado en tu país o fuera de tus fronteras. Y ahora, pues en esta situación en la que hemos visto restricciones al comercio internacional, pues sí que se ha visto, pues claramente, pues con el ejemplo tipo mascarillas o respiradores o todo tema de suministro sanitario, pues que era realmente importante tener una parte del suministro o una parte de la producción dentro de tu país, ¿no? Entonces, yo creo que esa tendencia eso sí que es muy prematuro todavía, ¿no? Ver cómo van a plantear los diferentes sectores o las diferentes industrias todo el tema de las cadenas de suministro, porque como bien dices, Fernando, pues tienes una información en un sentido por parte de Nissan y en otro sentido por parte de SEAT, ¿no? Pero yo creo que lo que sí que van a tratar o se va a tratar en todos los estados es que aquella parte de bien sector o bien suministro, parte de la cadena de suministro que sea estratégica, tener una parte, aunque sea mínima o de primera necesidad, localizada dentro del país para poder dar solución a una situación que pueda plantearse en un momento dado, pues de restricciones al comercio internacional y que no te veas perjudicado por ese motivo, ¿no? Eso es. Yo es que el tema del patrimonio industrial puede verse un poco cortoplacista de alguna manera, ¿no? Yo no sé en Morgan Stanley, bueno, vosotros en la gestora de Morgan Stanley, ¿cómo lo veis, Miguel, ese tema del patriotismo industrial? ¿Es demasiado corto plazo para una visión con amplitud de miras o confiáis en que eso a futuro puede dar esos huequitos de inversión buenos para los clientes? Bueno, aquí se mezclan muchos temas y el debate de la globalización y desglobalización está siempre encima de la mesa, ¿no? Es decir, hay Sí. momentos y tendencias. En la crisis financiera también vimos una reducción del comercio a nivel global de un 25%, ¿no? Es decir, eso siempre va a estar ahí en el debate. Yo creo que a mí me parece que lo que tenemos que mirar es más, pues, estas nuevas tendencias digitales, estos cambios de pautas de consumo, este cambio es decir, que se ha producido a la hora de acceder a productos de manera online. O sea, básicamente eso yo creo que es lo que realmente va a cambiar, ¿no? Es decir, las compañías que dependan de tiendas físicas, que dependan de el contacto, pues bueno, esas sí que realmente creemos que van a tener más complicación. En cuanto a deslocalización o no, pues básicamente las compañías van a seguir tratando de ser eficientes. Es decir, si las compañías de coches pues se enfrentan a una situación complicada donde tiene que haber una transformación muy importante, pues tratarán de ser más eficientes y si tienen que tomar decisiones que puedan afectar
a diferentes regiones, pues las tomarán, ¿no? Es decir, yo creo que básicamente lo que tiene que haber es un análisis desde el punto de vista de gobiernos, a nivel compañía, de hacia qué mundo vamos, ¿no? Es decir, y cómo adaptamos nuestras capacidades productivas, nuestros enfoques en función de, y no olvidemos, ¿no? Es decir, a veces el COVID nos hace no mirar ciertas tendencias, ¿no? Ha salido al principio, ¿no? Temas demográficos, es decir, cómo las nuevas generaciones no solo están cambiando las maneras de funcionar, sino que están impactando al resto de generaciones, ¿no? Y nos vemos haciendo cosas que no hacíamos anteriormente desde el punto de vista de sostenibilidad, desde el punto de vista de mirar los ingredientes que consumimos, ¿no? Es decir, realmente estamos ante una transformación constante que este tipo de situaciones como puede ser el COVID la están acelerando y básicamente las compañías tendrán que adaptarse a este nuevo paradigma si quieren seguir generando beneficios, ¿no? Y ahí es donde nosotros como inversores tenemos que analizar bien, estar muy cerca de esos equipos gestores también es importante, es decir, una relación en el largo plazo con todas estas compañías te permite una relación y un contacto que te hace entender bien qué tipo de decisiones están tomando y cómo están afrontando este tipo de desafíos que esta situación simplemente lo está acelerando, ¿no? Pero que estaba encima de la mesa y que necesitaba unos catalizadores que probablemente se estén dando en el presente, ¿no? Y eso es un poco lo que tenemos que tener en cuenta a la hora de invertir, que yo creo que es realmente Sí. lo que depende de nosotros ahora mismo. Estoy de acuerdo contigo y de hecho hay un ejemplo que puede, aunque sea no es tan anecdótico, ¿no? Hoy publicamos nosotros la quiebra o la bancarrota casi de Brooks Brothers, de la firma clásica de trajes de la Quinta Avenida, ¿no? Nadie se compra un traje en Nueva York ya. Y esa firma lleva 200 años vistiendo ejecutivos y presidentes de Estados Unidos y va a cerrar o se va a transformar a venta online o a cualquier tipo de tendencia de consumo distinta, ¿no? Es un pequeño ejemplo, pero es cierto lo que él dice. No sé, en Franklin, Javier, si vosotros este tema industrial lo veis más cortoplacista y estáis más en tendencias transversales, ¿no? Como nos explicaba Miguel. No, pues en nuestro caso, que estamos constantemente hablando con compañías y con gobiernos, pues sí, es un tema que está encima de la mesa. En el caso de Estados Unidos, bueno, es una de las cosas que se prevé es que dentro del crecimiento americano pueda tener o pueda incrementar la relevancia del sector industrial en los próximos años y volver a lo mejor a un crecimiento más equilibrado, que no sea tan dependiente del consumo, sino que la industria pese más, similar a como era en los años 60 y 70, ¿no? Pero bueno, para que esto se produzca, como decía antes Miguel, bueno, pues tiene que ser eficiente para las compañías, para lo que el gobierno también debería de apoyar. Y otro tema que yo creo que es importante y hay que tener muy en cuenta es, que lo ha dicho Miguel también, es el consumidor final. O sea, nosotros vemos que el consumidor final cada vez es más consciente de lo importante que es el tener cosas a mano. Y a la hora de consumir, pues cada vez se fija más en consumir productos locales o regionales. Y eso es una tendencia que tenemos que seguir de cerca. Y luego, por otro lado, el tema de la inversión socialmente responsable. O sea, la gente cada vez mira más el tipo de compañías en las que está consumiendo que realmente hagan las cosas con responsabilidad social, con responsabilidad del medio ambiente. Entonces, bueno, este tipo de tendencias yo sí que creo que es algo importante, que puede cambiar, aunque bueno, la globalización es una fuerza tan fuerte que no creemos que se vaya a acabar, pero sí que quizás pueda haber un reequilibrio. Habrá sectores que sea más pronunciado y países donde sea más pronunciado, comentabas el caso antes de Alemania y Francia, y otros que menos, pero sí que esto es algo que ahora, aunque siempre está encima de la mesa, ahora creo que tiene más importancia que antes. Sí, le ves esa cercanía, ese tema. La gente es muy escéptica con esos temas siempre, ¿no? El de la vuelta a la industria, ese reequilibrio del que me hablas, porque la globalización no se la va a cargar nadie, va a estar ahí. Vosotros en Carmiña, ¿cómo veis este proceso, Ramón? Hay sectores, por ejemplo, como la logística y la distribución, que están reinventando de manera importante, ¿no? Porque ahora queremos todo en casa y a una cierta hora. Ya no me vale que me lo traigas por la mañana, me vale que me lo traigas a las 8 de la mañana.
Eso lo ha visto muy bien la logística en España, la distribución, y lo está haciendo. Es un pequeño ejemplo, ¿no?, de nivel global, pero es así. Las colmenas de Roche y los XPO de Inditex, etcétera, este tipo de cosas. Esto es tendencia. Pero va a ir tan deprisa esto, no lo sé. ¿Cómo lo veis, Ramón, vosotros? Bueno, es la cultura del ya y ahora. Si vemos a lo largo de la historia, el estado natural de las cosas es el cambio. Y ya lo decía Darwin, el que sobrevive no es el más fuerte, sino el que se adecúa mejor a los cambios. Por lo cual, esto ha ocurrido a lo largo de toda la historia. El ejemplo que has puesto de los trajes es un claro ejemplo. Lo que pasó con Kodak Sí. en su momento, eso es otro claro ejemplo. Entonces, esto es lo habitual, lo normal. La ventaja que tenemos desde los fondos de inversión, los analistas, los inversores, es que nos podemos beneficiar de esos cambios. Es decir, ahora estamos viviendo un momento, yo no sé si decirlo histórico o histérico, vamos a llamarlo histórico, en los que las pautas de consumo han cambiado. Se está produciendo más rápidamente, muchísimo más rápidamente. Salían unas estadísticas que las ventas online en Estados Unidos para incrementar un 8% tardaron 10 años y ahora en escasamente 6 meses ha doblado de tamaño. Es decir, la velocidad con la que se están produciendo los cambios es espectacular. En esa coyuntura yo creo que todo cambio pues podemos beneficiarnos y además es algo que no nos viene exógeno, es decir, que todos lo estamos viendo desde el teletrabajo o quien no tiene, no vamos a hacer aquí publicidad, pero quien no está comprando en Amazon, quien no está haciendo algo de formación o Sí, sí. educación por Internet. Es decir, todos estos cambios se están produciendo con una virulencia terriblemente rápida y nos estamos beneficiando. De ahí que a la hora de tomar el posicionamiento de un fondo de inversión o de un inversor para comprar un fondo, pues bueno, tiene que entender o tiene que comprender si el fondo está participando de esa tendencia o le está dando la espalda a esa tendencia. Y eso, pues bueno, eso yo creo que los fondos lo hacemos de forma muy eficiente, yo creo que todas las gestoras, y ahí los inversores se tienen que unir a este proceso, que es un proceso, como decía anteriormente, natural del flujo de la evolución de los productos, de los servicios, de la tecnología, de la digitalización, Sí, sí. de todo lo que nos afecta a nosotros. Sí, bueno, el reequilibrio industrial se produce, pero esas nuevas tendencias están ahí. Como llevamos ya un tiempo, hay un tema del que no puedo desaprovechar la oportunidad de teneros delante a cuatro cabezas como las vuestras, que sois sabios en casi todo, porque por obligación, la verdad es que por obligación, porque tenéis que serlo, ¿no? Juez, invertís el dinero de la gente, no podéis evitarlo, ¿no? Pero hay un tema en el que hay que mojarse un poco y en el que creo que debemos pronunciarnos esta semana, ¿no? A mí me preocupa mucho y a la gente le está preocupando el tema de los Frugal Four en Europa. Vamos a dejarnos Estados Unidos y China y vamos a Europa. Este viernes y este sábado nos enfrentamos a, ya no en el reparto del fondo, ¿vale? El reparto del fondo va a ser un reparto político, 750.000 millones, a ver cuánto le llega a España, cuánto no. No quiero centrarme en la macroeconomía española, no os voy a pedir, o sea, no me parece normal que opinemos sobre si lo va a hacer bien o mal Sánchez, no nos interesa. Va a ir ahí, está haciendo lo que puede, gira europea y tal. Yo lo que os pediría es una opinión sobre esa tendencia de fondo, ¿no? Porque aquí hay unos 4 países, los Frugal Four, que están llevando la contraria a otros grandes países de la UE clásicos. Ya no hablo del sur, hablo de Alemania, hablo de Francia. El tema Eurogrupo lo hemos visto de alguna manera. El irlandés ha ganado porque hay una especie de acuerdo. En cualquier caso, cómo, con la cumbre europea que tenemos ahí, importantísima, de viernes y sábado, ¿cómo veis la situación en Europa, la situación de recuperación en Europa y esa coordinación entre países que ahora mismo están un poco enfrentados, ¿no?, en el seno de la UE? Porque Holanda no se va a bajar de la burra, ni Austria, ni Suecia, ni nadie. Entonces va a ser un poquito complicado. Me interesa mucho vuestra opinión sobre esa coyuntura político-económica europea, ¿no?, para acabar un poco el grueso central de este nuestro debate y luego ya grabaremos aquello, ¿vale? Raquel, ¿cómo lo ves tú? Sí, yo creo que es importantísimo, ¿no?, lo que se va a debatir este viernes, sábado. Yo creo que había mucha expectativa de que en este viernes, sábado, ¿no?, en este Consejo Europeo Extraordinario, se sacase adelante este fondo de recuperación que comentabas,
pero yo lo veo complicado justo ahora. Cosa distinta es que probablemente, pues yo creo que se avanzará en negociaciones debido a al amplio gap, ¿no?, que hay entre las diferentes posiciones. Se avanzará, pero probablemente pues se necesitará alguna reunión más antes de final de mes para poder sentar más unas bases definidas. Yo creo que lo principal, en el sentido de si va a salir adelante este fondo de recuperación o no, yo creo que sí saldrá. La cuestión es cómo y con qué condiciones, que yo creo que obviamente, pues si antes se hablaba de menos condicionalidad, etcétera, pues yo creo que va a haber condicionalidad, obviamente. Y yo creo que el hecho de que vaya a salir adelante es fundamentalmente porque va vinculado al marco plurianual presupuestario de la Unión Europea. O sea, al ir vinculado a eso, pues de aquí a final de año obviamente necesitas un presupuesto, porque es el marco presupuestario de 2021-2027, ¿no? Con lo cual, como vas a tener presupuesto, pues al final vas a tener este fondo de recuperación. Obviamente, cuanto antes sea mejor, pero yo creo que para este fin de semana las expectativas estaban muy altas o están muy altas y no creo que debido pues a esta dispersión de posicionamiento que estamos viendo pues estos días, ¿no? Como comentabas, el tema holandés, ayer Alemania pues un tanto tibia, ¿no?, en sus declaraciones y enfriando expectativas, saldrá, pero condicionalidad y un poquito y más adelante de lo que espera el mercado. Y fundamentalmente, pues consecuencia de esto, pues yo creo que son esas divergencias que comentaba al principio, ¿no?, a nivel macro, ¿no? Territoriales, recesión más profunda y recuperación más lenta y sobre todo muchísima divergencia entre países. Vemos a Alemania cayendo un 6%, la estimación de caída de un 6%, 6,3% para este año y sin embargo pues otros países como Italia o España pues caen casi el doble, ¿no? Un 11% aproximadamente, ¿no? Y eso pues bueno, yo creo que de ahí la necesidad de este fondo de recuperación que sí que debe tener una condicionalidad de cara a que se avance en reformas estructurales que son muy necesarias, ¿no?, en diferentes economías. Eso sería un poquito nuestra visión. ¿Cómo lo veis en Franklin, Javier? Bueno, pues nosotros pensamos pensamos que estamos en un momento de negociación, es decir, cada país está defendiendo su postura, pero creemos que es importante que la respuesta de la Unión Europea sea sólida y conjunta, más quizás que otras veces. Y otra de las cosas que también esperamos y estamos viendo muchas pistas en ese sentido es el tema de la condicionalidad. Es decir, en la crisis de 2008 se dio dinero casi un poco sin preguntar dónde se iba a invertir y ahora vemos que hay una condicionalidad donde se van a beneficiar aquellas compañías que sean cuidadosas con el medio ambiente, que tengan un impacto social positivo y también compañías tecnológicas, ¿no? Yo creo que esa es la gran diferencia y ya de cara al año 2021 los inversores también van a poder ver pues cuáles de sus inversiones son socialmente responsables y ahí yo creo que los fondos de inversión estamos un poco liderando esta tendencia y va a ser un activo donde los inversores van a poder beneficiarse tanto de de estos sectores, compañías, gobiernos que se vayan a beneficiar de este fondo de recuperación y también hacerlo con responsabilidad social y medioambiental. Bien visto, porque además el giro verde en Europa es una de las claves de la recuperación. Miguel, ¿vosotros este tema europeo lo tenéis analizado? Sí, lo estamos mirando en detalle y de hecho creemos que el mercado le está dando menos importancia de la que tiene. Es decir, no está valorando en su justa medida el impacto que tiene este fondo de recuperación, que para nosotros es un antes y un después para Europa. Para nosotros incluso hablamos de que es el equivalente al whatever it takes de Draghi, pero en cuanto a política fiscal. Y básicamente es importante porque es una respuesta conjunta
solidaria de Europa, por lo menos en sus términos iniciales. Luego hablaremos un poco de cómo creemos que va a quedar el tema. Pero, bueno, sí que es verdad que a lo mejor con la salida del Reino Unido, pues este tipo de decisiones son más fáciles de hacer y es algo que demandaba el inversor institucional a nivel global para Europa. Es decir, Europa ha estado cotizando con una prima de riesgo frente a Estados Unidos precisamente por la incapacidad de dar una respuesta conjunta y solidaria entre sus Estados miembros, con lo cual le dejaba atrás, por ejemplo, para competir con Estados Unidos, ¿no? Entonces, yo creo que eso es un tema muy importante y, de hecho, para los próximos meses, más que tener un impacto sobre el crecimiento, va a tener un impacto precisamente pues, a prima de riesgo y ese cotización, o sea, decir, ese descuento sobre el que en igualdad de condiciones Europa cotiza frente a Estados Unidos. Esto es desde el punto de vista teórico. En la práctica, evidentemente, esto va a ser una negociación y vemos conflictividad de los Frugal Four, como comentabas, como vemos conflictividad en Estados Unidos entre los partidos, es decir, este nuevo entorno político, pues hay posturas un poco más extremas que en el pasado, mucho enfrentamiento y claro, el detalle de todo esto va a ser importante, pero nosotros pensamos que estando Francia y Alemania detrás de este proyecto le da digamos, un soporte muy importante a la hora de que fructifique, ¿no? Pues el detalle ya veremos, evidentemente, pues el norte de Europa peleará por sus propios intereses, pero nosotros creemos que es una buena noticia para Europa, una buena noticia para la periferia, una buena noticia para la transformación digital y verde de toda Europa. Y creemos que el mercado no le da la importancia que tiene desde el punto de vista de lo que comentaba al principio, ¿no? De que es un equivalente a whatever it takes, haremos lo que haga falta de Draghi, pero desde el punto de vista fiscal. Sí, es cierto, es interesante. En Carmiñac, ¿cómo veis el tema europeo? Pues el Fondo de Recuperación pensamos que sí, que va a salir adelante, que se va a producir. Las dudas que tenemos las dudas, estamos ahí en el lado, a lo mejor diría en el lado de Raquel, de que este fin de semana, esta cumbre es un poco precipitado. Hay mucho que negociar, se están negociando mucho, incluso más de lo que parece que no sale en el medio público. Al final hay que tener en cuenta que este fondo es un esfuerzo de los países que lo dan, porque ahí hay unos recursos económicos, entonces ellos están haciendo un esfuerzo. Y luego yo creo que es razonable que los que lo reciben que hagamos un esfuerzo. Entonces ahí estamos ya metiendo la palabra que a mucha gente, a los políticos o a algunos sectores no les gustan escuchar, que es la condicionalidad. Es lógico, si yo te lo doy, hago un esfuerzo, tú que lo recibes, por favor, también haz un esfuerzo. ¿Esto nos va a marcar? Sí. ¿Que va a haber que negociar? Sí. Pero negociar como todo en esta vida. Aquí no es llegar a hacer una propuesta, se acepta y tiramos para adelante. Cuando estamos hablando de tal cantidad de miles de millones que a veces es que la vamos con una livialidad terrible, pero cuando vemos los TLTROs, el PEPP, ahora este fondo de recuperación, son muchos miles de millones que a veces son incluso superiores al PIB de España, pues es lógico que haya una negociación, es lógico que haya un compartir esfuerzos y el resultado de todos estos esfuerzos, el resultado va a ser positivo. La cuestión, ¿lo vamos a ver en el 2021? ¿Los vamos a ver en el 2022? Eso yo creo que es la pregunta del millón. Pero si tomamos referencia lo que vimos, ayudas que se realizaron con condicionalidad a Grecia, a Portugal en el 2012, 2013 o Irlanda, vimos que el resultado pasados 2, 3, 4 años fue positivo. Y luego no olvidemos que no estamos haciendo mucha referencia. Hay que mirar al mercado de la renta fija, lo que nos está diciendo. Y la renta fija está dando un guiño de, oye, esto sí que va a salir adelante. Lo que no nos dicen es el cuándo, pero Sí. el flujo de noticias respecto a este fondo va a ser positivo, no y de forma inmediata, y su impacto, llamémoslo en PIB, pues a lo mejor lo vemos en el 2022, pero sí que va a salir, y nosotros pensamos que va a salir y va a ser positivo.
Bien, bien, muchas gracias porque es un tema de actualidad y es un tema que vuestra opinión ahí tiene un valor importante, yo creo, y había que reflejarlo en este foro. Bueno, pues estamos finalizando el foro. Seguramente me habré dejado algún montón de cosas en el tintero porque yo solo soy periodista y vosotros sois los expertos. Evidentemente, yo soy el que provoca y vosotros los que explicáis. Si queréis si queréis, para terminar, vamos a hacer una ronda final otra vez los cuatro para terminar esto con algo que se haya quedado en el tintero que queráis contar, algún corto, un consejo final a la gente que quieras dar, Raquel. ¿Qué se Sí, nos ha pues quedado ahí? yo, De cara, de cara a estos meses. yo creo que todos estos temas nos dan para hablar, nos darían para hablar muchísimo, ¿no? Haríamos un día. Obviamente, pero yo, mi consejo final para los inversores, ¿no? Que se encuentran pues con muchas noticias diferentes, con mucha incertidumbre, etcétera, pues es reiterar esa confianza en el asesor financiero, en dejarse asesorar por expertos, que es lo que le va a permitir abstraerse de ese ruido de mercado a corto plazo y permitirle navegar en estos tiempos de incertidumbre, ¿no? Yo creo que eso es lo fundamental y desde nuestro punto de vista, desde el punto de vista del gestor y del asesor, pues incidir en tener esa filosofía, ese modelo de inversión, no dejarnos llevar por las emociones y ser fiel a esa filosofía y modelo, ¿no? Javier, Franklin Templeton, ¿qué me he dejado en el Bueno, pues tintero? Cuéntanos no, algo que un poco a lo mejor por resumir, ¿no? Ante el mercado que pensamos que nos espera, donde va a haber mucha dispersión en resultados, tanto a nivel de países, de sectores como de activos, y que va a haber volatilidad, es un momento importante para la gestión activa, para la calidad, para la selección, y eso vale para todos los tipos de activos. Es decir, en renta fija hay que ser selectivos, en renta variable también, y también en los alternativos que quizás puedan ser uno de los grandes beneficiados en estos momentos donde se producen tantas oportunidades y tantos riesgos, ¿no? Bien, bien, muy bien. Miguel, seguro que tienes un montón de cosas que podrías decir, pero Voy a un consejo, intentar, bueno, danos un consejo. bueno, básicamente, momento de crisis, momento de demostrar nuestras habilidades, convicciones, nosotros como inversores, pero también el inversor final, pues con esa visión de largo plazo, de mantener la calma y poner números a las cosas. Análisis profundo, hay oportunidades, centrémonos en los riesgos, analicemos bien posibles consecuencias y básicamente para nosotros, conclusión, recuperación más rápida que lo que espera el mercado, muy atentos a elecciones americanas, tensiones China-Estados Unidos y la evolución del COVID, lógicamente, y bueno, esa convicción de que el análisis y las capacidades globales que tenemos pueden transformar esta situación en buenas oportunidades y en buenas rentabilidades. Ramón, ¿qué nos hemos dejado sin contar que tú quieras contar? Hombre, yo creo que estamos, no es nuevo que hay incertidumbre, que esta incertidumbre ha habido, la que comentaba anteriormente, una crisis express, es decir, con una fuerte corrección de los mercados, que esto ha dado lugar a que haya importantes oportunidades de inversión, pero que a la hora de realizar inversiones no implementemos la estrategia que decíamos con la tecnología. Lo quiero ya y ahora, es decir, invierto ya y quiero que se revalorice la próxima semana. No, hay que tener paciencia. Y esto hay que hacerlo, pues bueno, con asesores, con gestoras, con fondos, pues que se caractericen por ser flexibles, por ser dinámicos, por ser estrategia de convicciones, que no todo en este mundo es solo la renta variable, pues que tenemos la renta fija y, por ejemplo, desde Carmiñá, pues mucha de la recuperación económica se puede hacer con activos de renta fija para evitar volatilidad y que he empezado diciendo incertidumbre, e incertidumbre va a seguir, pero no solo por parte del COVID, pues vamos a seguir teniendo la incertidumbre de las elecciones en Estados Unidos, el tema de la nueva propagación de la pandemia, comercio internacional. Por suerte tenemos unos costes energéticos que son relativamente ahora bajos. Es decir, ahora mismo va a haber, en el futuro habrá nuevas incertidumbres,
pero es el estado natural de las cosas y tenemos que convivir con ello y esto no nos debe amedrentar, pero hay que tener paciencia y ser selectivo en cómo invertimos y con quién invertimos. Sí, es el consejo final que daba un gran jurista como Antonio Garrigues Walker, ¿no? Aprender con la incertidumbre, porque nos va a acompañar a partir de ahora en adelante. De hecho, escribí un libro sobre eso. Bueno, pues con vuestro consejo de sabios vamos a dar por finalizado este foro después de una hora, que llevamos hablando un poquito más de una hora incluso, porque nos ponemos a hablar y no paramos, es lo que tiene ponerse a hablar de economía y de cosas que son interesantes, ¿no? Ha habido cosas de mucha calidad, yo creo que yo he aprendido muchas cosas con vosotros. Daros las gracias por haber participado en nombre de la información y, si no me olvido Raquel, en nombre de Ibercaja también. Por supuesto. Un placer haberos tenido aquí y espero que nos podamos ver en otra, porque foros de estos vamos a seguir haciendo muchos. En la información nos tenéis para lo que os haga falta. Gracias a todos y hasta la siguiente. Gracias a Muchas vosotros. gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias.